Esta es una producción de Grupo Fórmula. Llegó el viernes 17 de septiembre. Gracias, en verdad, por estar con nosotros. Ya estábamos hace unos minutos en la radio y brincamos a la plataforma de la televisión a través de Grupo Fórmula, a través de Telefórmula, a través de los sistemas de cable de televisión restringida. Estamos en Sky, en Total Play, en Megacable, en Dish y en los sistemas de televisión restringida a nivel local. También estamos, por supuesto, ya lo escuchábamos, 104.1 FM, 1500 de AM y también en www.radioformula.mx. Esta y todos los espacios informativos que tiene Grupo Fórmula, ahí puede atenderlos directamente. Vaya que se va a entretener y sobre todo a informar, porque por esta plataforma de la cual estoy haciendo referencia, pues pasan prácticamente las voces de quienes hacen la noticia en México y en el resto del mundo. Es una plataforma muy robusta y afortunadamente nos va muy bien, y no es porque lo digamos nosotros, los números así lo respaldan. Pero bueno, llegó el viernes y vamos a recuperar en esta hora del espacio del doctor Leonardo Curcio algunas charlas que el doctor tuvo a lo largo de las últimas semanas. Una muy importante que vamos a tener y tomamos en cuenta para este programa especial es la del canciller de la República, Marcelo Ebrard, con todo este tema que tiene que ver con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, un tema que se estaba abordando y que se discutía en aquel lejanísimo julio del 2021. No es tan lejano, pero vaya que han pasado noches y días después de eso, y vaya que han pasado muchas cosas en el ámbito de la política nacional y de la política internacional. En ese julio, pues nadie se imaginaba lo que iba a ocurrir en Afganistán. Nadie se iba a imaginar lo que iba a ocurrir en el entorno norteamericano y en otras partes del mundo que son sin duda focos de atención a nivel geopolítico internacional y otros lugares, como le comento. Así que vamos a recuperar esta charla. Vamos a tener también otra charla que el doctor Leonardo Curcio hizo con el periodista y un gran columnista y gran analista Rafael Pérez Gay, que tiene que ver con la estatua de Colón y el enorme debate. Es un debate pues que se ha dado también en otras partes del mundo, con Colón y con algunas otras estatuas o presencias en Estados Unidos con los confederados y todo lo que tiene que ver con ello. Así que vamos a estar platicando de eso y por supuesto también recuperando esa charla. Hablaremos también y recuperaremos la charla que el doctor Leonardo Curcio tuvo con Héctor de Mauleón, articulista del Universal y también un crítico de lo que sucede en la historia de México por las decisiones que se llegan a tomar. Ya le decíamos en los programas anteriores que la discusión que tiene que ver con la caída de la Gran Tenochtitlán, esta nueva visión que tiene el gobierno de la Ciudad de México de establecer pues una nueva manera de contar la historia, pero la historia está ahí y los hechos sucedieron, es el tema que tiene que ver con la Noche Triste. Este árbol que se encuentra ahí en Popotla, en la alcaldía Miguel Hidalgo, bueno, pues hasta le cambiaron de nombre, es el árbol de la Victoria, no sé, ya, y también la calle ya no es Puente de Alvarado, ya también, y ya sabe, ahí comienza a ver esto, lo que le decíamos de la escultura de Colón, la llegada de Tlali, vaya, de todo eso y mucho más también le estaremos platicando. Y Tatiana Cloutier, la ministra, como se conoce a nivel mundial, nuestra titular de la Secretaría de Economía, sobre esta reunión de alto nivel se recupera esta agenda que tiene México con Estados Unidos, una agenda que no había sido tocada a lo largo de los últimos años y se toca en un momento clave y fundamental, que es el de la recuperación económica que ha tenido a consecuencia del COVID-19. Bueno, de eso y mucho más le estaremos platicando, así que quédese con nosotros. 8 de la noche con 5 minutos, 20 con 5, tiempo del centro del país. Vamos a la pausa, es breve. Ya regresamos las 8 con 9 minutos, ya le decíamos, esta charla muy importante que tuvo el doctor Leonardo Curcio era julio de este mismo año, pero los temas que fue a plantear el canciller de la República, Marcelo Ebrard, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 3 temas fundamentales: normas a los derechos humanos, los límites que tienen los bloqueos y, por supuesto, la agenda de género. Aquí parte de esta charla que el doctor Leonardo Curcio estableció con el canciller de la República, Marcelo Ebrard. Canciller, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gusto saludarte. Oiga, usted ha recorrido el mundo por el ciberespacio en los últimos meses. ¿Qué efecto tiene estar presencialmente, ni más ni menos que en el Consejo de Seguridad de la ONU? Canciller. Bueno, el impacto que tiene
el que sea presencial es que puedes tener contacto directo, muy cercano, con varios cancilleres, y a lo mejor algo que te tomaría más tiempo en llamadas por Zoom, lo puedes ver mucho más rápido en esas reuniones en corto, que no tienen sustituto, ¿eh? O sea, es un tema humano. Decimos que es química, ¿no? Pero yo creo que el impacto que va a tener es que va a acelerar varias cosas que a México le interesan. Ya. Eligió usted estar presente ahí, además en esta oportunidad Francia presidió la sesión, el canciller Le Drian. ¿Por qué eligió este tema del personal humanitario y todo lo que esto implica, canciller, para efectivamente estar el día de hoy en Nueva York? Porque tenemos varias iniciativas en conjunto con Francia y con otros países que hoy estuvieron presentes también, y había una muy buena oportunidad, ahora si me lo permites, para encontrar en esta iniciativa puntos de coincidencia relevantes sobre cuestiones que nos importan, como la situación de Haití, cuáles deben ser los límites de las sanciones y los bloqueos por el impacto que tienen las condiciones humanitarias, cómo podemos proteger mejor a los enviados, porque México ya está participando en las misiones de paz, qué debemos hacer para protegerlos con mayor efectividad. El tema de género, que nos importa mucho, hay varias iniciativas en curso. Entonces, hoy era una buena ocasión para participar en ese tema y avanzar en las prioridades que México ha planteado. Recuerda que nosotros vamos a presidir el Consejo de Seguridad. En noviembre. En noviembre. 3 puntos estableció usted con toda claridad. 1, respecto a las normas del derecho humanitario, todo el tema de valorar bien que las sanciones no se vayan sobre la gente que no debe ser sancionada. Y después decía usted, las normas no están mal, el gran desafío es implementarlas, canciller. El gran desafío de la Organización de Naciones Unidas, mi querido Leonardo, es ese. ¿Cómo podemos hacer que la efectividad de las disposiciones sea mayor? Entonces, una parte son los compromisos nacionales y otra parte es el que haya visibilidad de los temas y que sean exigibles y que podamos rendir cuentas. También hoy estuvo, que me pareció muy interesante en la reunión, estuvo presente una organización no gubernamental que tiene su sede en Francia y que se dedican su lógica es reducir el hambre donde se presenta, donde se pueda presentar. Entonces nos dieron su visión muy crítica y también propositiva. ¿Qué te quiero decir? Visibilizar y comprometer a la sociedad en estas tareas y a la opinión pública. Alguien dirá, bueno, ¿y eso qué efecto puede tener? Bueno, se han logrado muchas cosas, sí. No todo es la fuerza nada más. Muchas cosas, muchos cambios importantes se han logrado por la presencia de la opinión pública. Por ejemplo, me dirás cuáles, la prevalencia del derecho humanitario a nivel internacional, que no era necesariamente así hace un par de décadas. No era así. Habrá que ir viendo, supongo, caso por caso. Son normas de aplicación general. Se refirió usted al caso del Congo. También mencionó en su discurso, canciller, la situación en Afganistán, en Tigray, donde ha habido distintos episodios. En fin, ¿se puede aproximar uno al fenómeno con normas generales o hay que ir viendo caso por caso? Yo creo que podemos tener normas de observancia general, como por ejemplo que la violación a los derechos humanos esenciales se considere crimen de guerra en cualquier caso, que es una de las propuestas en curso. Tiene mucha implicación lo que estoy diciendo. Hay una resistencia importante. Sin embargo, sería una norma de aplicación general, exigible incluso en la Corte Internacional. Vamos a ver, ese es un camino. Y el otro es tratar de resolver políticamente la situación de cada caso con la combinación de fuerzas y de países que participamos en Naciones Unidas. Obviamente ahí tienes Siria, tienes lo que pasó o está pasando en Congo, lo que puede ocurrir en Etiopía, está el caso de Afganistán. En cada caso hay que aplicar un dispositivo político. Finalmente la diplomacia es eso, la política. En América Latina tenemos varios casos. Recientemente está el tema de Haití, al que también se refirió. Acaban de asesinar al presidente. El Consejo condenó precisamente ese episodio. ¿Qué papel puede jugar México desde la óptica bilateral o multilateral para tratar de auxiliar, estabilizar a Haití? Canciller. Pues tratar de hacer estamos promoviendo conjunto con el canciller de Francia y también con Estados Unidos. Eso lo conversé con el secretario Blinken hace poco y ahora con la embajadora aquí, que además es parte de, como tú sabes, la embajadora de Estados Unidos es parte del gabinete del presidente. Conversamos que... Greenfield, ¿no? Uh-huh. Sí. Tenemos que promover una misión que empiece a trabajar
in situ el proceso de vacunación en Haití y que podamos evitar una crisis mayor por el crecimiento exponencial de la pandemia sin vacunas, porque tienes una crisis política, pero también está la crisis humanitaria, que es esta que estoy diciendo. Entonces, lo que está en México quiere participar, planteó su deseo de hacerlo así, su disposición, y Estados Unidos ya nos dijo que lo ve con mucho interés, también Francia y otros países de la Unión Europea. Entonces, probablemente podamos hacer algo en el corto plazo, ojalá así sea, para evitar una crisis humanitaria en ese país. Porque en la diplomacia de vacunas y en la cooperación, hace algunas semanas daba usted a conocer que estábamos ayudando a Belice, a Bolivia, a Paraguay, a varios países. ¿Se incluye en esta cartera Haití? Incluimos Haití, pero sobrevino el lamentable asesinato del presidente de Haití. Entonces, de pronto no tuvimos condiciones para poder enviar las vacunas. Pero México ha estado insistiendo que es necesario hacerlo porque no han empezado su proceso de vacunación a estas fechas. Es de los pocos países del mundo que no ha empezado, no hay ninguna vacuna que se haya colocado. Y eso evidentemente puede ser una crisis mayúscula en muy poco tiempo. Entonces, vi muy receptivos a varios países. La participación de Naciones Unidas sería decisiva y espero que en las próximas semanas podamos tener un acuerdo para poder trabajar juntos en el caso de Haití. Ya. La vocación multilateralista mexicana se mantiene muy sólida. De lo que ocurre en nuestra misión en Nueva York, la embajada se prodiga por dar de mil maneras, rendición de cuentas, ¿no?, de todo lo que se está haciendo. Pero ¿cómo lo siente nuestro canciller? Nuestra vocación está musculosa, multilateralista, musculosa, sólida, canciller. O sea, ha ido creciendo y ahora tenemos, yo diría, somos un país que le interesa bastante a otros países, a otras potencias, porque nuestra acción multilateral cada vez es más amplia. Esto que acabas de mencionar de las vacunas, México es de los pocos países del mundo que está enviando vacunas a otros países. Son muy pocos. Entonces, eso nos coloca dentro de, digamos, el grupo de países que está invirtiendo esfuerzos importantes en materia multilateral. Eso es el multilateralismo, ¿no? En esencia es lo que siempre hemos creído. Entonces, veo que México tiene una participación cada vez mayor. Estamos ya en las misiones de paz de la ONU, estamos participando en muy diversas problemáticas que se presentan en el Consejo de Seguridad. La propia presencia de México en el Consejo de Seguridad, que ahora presidiremos, como ya lo dije, en noviembre, pues marca un punto relevante de presencia de México en el espacio multilateral. Sí veo un activismo multilateral de México relevante. Ya. Canciller, preguntarle sobre el tema cubano, fijaba el día de hoy la postura nuevamente. ¿Hay alguna, digamos, relectura de lo que ha sido hace algunas semanas en la misma Naciones Unidas? 184 países condenaron el bloqueo a Cuba. ¿Hay alguna actualización de la postura de México respecto a ese tema, canciller? No, lo que dijimos o dije es, a ver, ¿cuál es el límite o la frontera entre las sanciones? Nosotros siempre nos hemos opuesto a las sanciones, pero digamos, en la comunidad internacional sí, a ver, ¿cuál es la frontera entre bloqueos y sanciones? Que finalmente bloqueos es eso. Y las crisis de carácter humanitario que pueden traer consigo. Hay una contradicción de fines, ¿no? Si lo que queremos es evitar crisis humanitarias en el mundo, entonces sanciones o bloqueos que puedan conducir a esa circunstancia pues son contradictorios en sí mismos. Entonces, debiera revisarse ese bloqueo en particular y otras sanciones a otros países. Debo decirte que en el Consejo de Seguridad este es un debate muy de fondo, es decir, no es un asunto sencillo, no solo por Cuba, sino por otros países. Puede haber casos en los que las sanciones sí tengan sentido cuando se están cometiendo crímenes de guerra o algo así, y que puedan ayudar a resolver las cosas, pero en muchos otros están trayendo consigo graves consecuencias humanitarias. ¿Cómo se puede...? Lo que decía esto en su discurso, que hay efectos no deseados de esas sanciones, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo puedes conciliar el que se quiere evitar una situación de crisis humanitaria cuando tienes un país que no tiene combustible o que no puede tener jeringas para vacunar aunque tenga la vacuna? Es decir, ¿cuál sería la frontera entre la política y las razones humanitarias de fondo? Ese es el punto, por eso nosotros nos oponemos al bloqueo. Es más, pensamos que si se eliminara el bloqueo, sería mucho más sencillo que los cubanos decidieran qué es lo que van a hacer
en los próximos años respecto a su régimen político, que de ninguna manera creemos que nosotros lo debamos diseñar, pero con el bloqueo de por medio está muy difícil el poder resolver lo segundo, que es cuál es el futuro político en el caso de Cuba. Lo mismo te diría de Venezuela. Hace 2 años México dijo, a ver, esto que están planteando en Venezuela no va a funcionar. No sé si recuerdas que tuvimos una reunión en Montevideo y dijo la Unión Europea, vamos a reconocer a Guaidó, y finalmente también Estados Unidos dijo, bueno, pues vamos a dividir el régimen, etcétera, etcétera. Eso fue hace 2 años apenas. ¿Qué sucedió? Pues que todo empeoró. Entonces, la posición de México sigue siendo más o menos, aunque hay cambios en las circunstancias, siempre nuestra posición es en ese sentido, como lo que te acabo de describir. Claro. Lo que pasa es que el vecindario se nos está complicando porque teníamos también Colombia, en la que participamos también en la misión, y en teoría se estaba estabilizando. Ya ve usted el giro que ha tomado últimamente. Sobre Colombia, ¿en qué situación estamos, canciller? Bueno, seguimos nosotros apoyando en todo lo necesario el proceso de paz. El embajador de la Fuente ha estado también participando en ello. Ayer hablé con la canciller, vicepresidenta de Colombia. Desde luego que nosotros estamos comprometidos, seguiremos estándolo, para participar en la solución pacífica de los conflictos, y en este caso así es, también lo hemos venido haciendo en aquello en lo que Colombia ha considerado que nosotros podemos participar. Desde luego que en la región hay un problema muy difícil por los impactos de la pandemia. Hay una circunstancia compleja en nuestra región por el tremendo impacto que ha tenido la pandemia en todos los países. Oiga, México ha tratado, por supuesto, en los distintos foros de tener una posición constructiva, pero ahora en el Consejo de Seguridad en el que estamos sentados se va a sentar también Brasil. No ha sido fácil la relación canciller con Brasil. Veo que en CELAC, que presidimos nosotros, no ha estado presente Brasil. ¿Se abre alguna posibilidad de que, estando los 2 países más grandes de Latinoamérica en el Consejo, se dé otro tipo de diálogo, canciller? Mira, nosotros siempre hemos buscado tener el mejor diálogo posible con Brasil. Es verdad lo que dices, que Brasil no ha estado participando últimamente, pues por una decisión en su política exterior en los foros latinoamericanos y caribeños, pero sí aquí en las Naciones Unidas, y veo que hay un muy buen diálogo de nuestro embajador de la Fuente con el representante permanente de Brasil. Entonces, no pierdo las esperanzas de que en algún momento podamos lograr que vayamos en la misma dirección, cuando menos en algunos temas. Porque fue interesante, se lo comenté en su momento al embajador de la Fuente, que Brasil incluso haya apoyado la candidatura de México en su momento. Es un buen sí. O sea, probable que en la agenda de paz y seguridad encontremos espacios de convergencia con los brasileños. Sí, bueno, siempre ha habido un acuerdo implícito de que las candidaturas de América Latina las dialogamos con Brasil, y que yo recuerde, a lo mejor hay algún caso, pero no nos hemos contrapuesto en cuanto al acceso al Consejo de Seguridad. Y espero que esto siga siendo así. Hay reglas que tenemos que respetar, que nos comprometen a todos. ¿Cómo es? Lo hicimos, se acuerda, una vez con República Dominicana, pero eso fue a principios de este siglo. No, preguntarle en el plano más amplio y de los foros, entiendo que la relación, por ejemplo, con España no cruza su mejor momento. El jefe del Estado se refería al tema hace unos días, pero, por ejemplo, la Secretaría General Iberoamericana es algo que México, recientemente salió Rebeca Greenspan, que tiene una gran relación con usted, canciller. ¿México va a retomar ese tema, va a retomar ese espacio? ¿Estamos interesados en eso? Bueno, acaba de haber va a haber un cambio en la CEGIP. Hubo un cambio en la Cancillería española, y en otros países como Perú, etcétera, va a haber cambios. Entonces, podremos saber en las próximas semanas pues, cuál es el punto de vista de los diferentes países para definir México a quién va a apoyar. Hoy por hoy es un poco difícil determinarlo por la circunstancia que te acabo de comentar, pero desde luego que todos los espacios nos interesan, y en la CEGIP siempre hemos estado y hemos participado. Que es un hijo de la diplomacia mexicana, ¿no? Todo ese espacio iberoamericano. Sí, porque marcado por México. Sí, efectivamente. Preguntarle rápidamente 2 temas, no sobre política nacional, aunque su nombre está en todas partes en las columnas, por el asunto de la precandidatura. Sobre temas bilaterales, está claro que la frontera se puede abrir el día 21, la terrestre entre México y Estados Unidos, el día 21 de julio, canciller. No lo tenemos todavía, no nos han comunicado eso.
México ha acelerado mucho la vacunación en las ciudades fronterizas. De hecho, en Baja California, por ejemplo, estamos a 79%. Hay más vacunados del lado mexicano que del lado norteamericano hoy en esa zona, por ponerte un ejemplo. Entonces, estamos esperando la reunión. Ya le mandamos toda la documentación correspondiente al secretario Mayorkas en Estados Unidos y estamos esperando su respuesta pues, en los próximos días, pero no sé si nos va a dar tiempo de resolverlo antes del día 21 de julio. No hay efectivamente eso. Oiga, y hace unos días también el presidente de la República decía que estaban revisando la alineación de cónsules, ¿no? En México, en Estados Unidos. ¿Hay alguna novedad de eso, canciller? Bueno, le estamos planteando al presidente, y lo haremos público en su momento, una redistribución de las jurisdicciones de los consulados, porque fueron diseñadas hace muchos años. Entonces tienes consulados que tienen ya millones de personas a su cargo y tienes otros consulados que tienen ya mucho menos o muy pocas personas. Entonces vamos a hacer otra geografía, por decirlo así, para quienes nos ven o nos escuchan, de nuestra representación en Estados Unidos. Y también a lo largo del siglo se ha movido la población mexicana, si bien no se han abandonado las grandes ciudades como Los Ángeles o Chicago, tienes población mexicana muy relevante ya en otros puntos en donde hay que revisar la jurisdicción que les dimos en el pasado. Entonces eso sí va a ocurrir. Una vez que el presidente nos dé autorización, pues lo presentaremos o lo compartiremos con el Senado de la República para que nos lo autoricen y lo podamos poner en práctica en el 2022. Y en efecto sí está en curso eso. Eso es. Permítame regresar para concluir, canciller, agradeciéndole muchísimo el tiempo y este enlace a Nueva York al ámbito multilateral. México está en el Consejo, estamos en ECOSOC, creo que es la primera vez que estamos en los dos y al mismo tiempo se sigue atendiendo. Es impresionante la maquinaria que se mueve allá en Nueva York, todo el tema de la Asamblea General de Naciones Unidas. ¿Cómo está evaluando usted el desempeño general de México, la forma en que nos estamos moviendo en ese plano? Canciller. Bueno, yo he visto, me reuní hace un momento con las y los integrantes de la misión de México en Nueva York y yo les he felicitado porque realmente la participación de México en la ONU en este momento tiene uno de los mayores puntos de referencia en toda nuestra historia por el Consejo de Seguridad, por el Consejo ECOSOC y por la Asamblea General de la ONU que ya estamos preparando porque va a ser ya ahora en septiembre. Entonces te podrás imaginar la cantidad de trabajo que hay y han hecho una participación muy, muy digna de nuestro país aquí en Nueva York. Y lo acabo de constatar ahorita en el Consejo de Seguridad, porque los embajadores de los diferentes países le tienen mucho respeto a México, a nuestro embajador aquí, a Juan Ramón de la Fuente y a su equipo, toda la misión mexicana, que la verdad tiene mucho prestigio y a mí me parece algo de lo que podemos estar orgullosos. Sí, ciertamente. ¿Existe la posibilidad de que el presidente acuda en esta ocasión a la Asamblea General? Pues lo voy a tratar de convencer, te aviso si logro eso. Sería un gran logro también. Si lo convenzo, pues estaría buenísimo. Yo por supuesto, yo tomo nota y creo que estaría muy bien, ¿no? Digo, el presidente de México pesa mucho en el ánimo mundial y pues estoy seguro que tendrá muchas cosas que decir en la ONU. Claro que sí. Bueno, pues vamos a tratar de que así sea, o si no, bueno, pues que esté conectado, porque muchos van a estar por Zoom. Va a ser una asamblea entre presencial y por Zoom. Vamos a ver cómo se resuelve. Como me lo acaba de decir el canciller de la República, el contacto directo es insustituible. Canciller, le agradezco mucho el enlace, un abrazo y bueno, pues estamos pendientes. Gracias a ti por invitarnos a tu casa y te mando un abrazo. Muchas gracias. Gracias. El canciller Marcelo Ebrard, de Enlace desde Nueva York, hoy comentando con usted la experiencia de haber estado en el Consejo de Seguridad de la ONU. Mi querido Rafael, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, mi querido Leonardo? Gracias por invitarme a hablar de este acto de magia fantástico que consistió en desaparecer a Colón y en lugar de Colón ahora aparecerá una mujer olmeca de los pueblos originarios. No, convendrás conmigo en que es un acto de magia. Te digo a ti y a quienes nos escuchan algo, Leonardo. Yo pensé que modificar el Paseo de la Reforma era un asunto difícil que tenía que ver con el INAH, con el INBA, como autoridades históricas fundamentales. Al parecer lo han hecho sin que nos enteremos. ¿Qué quiere decir que desaparezca Colón? Bueno, tiene una connotación que este gobierno quiere inducir
decir, que es cambiar algunos asuntos históricos, o si no cambiarlos, darles un énfasis. Ahora ya no es la noche triste, sino la noche victoriosa, ahora ya es el Zócalo Tenochtitlan, ahora ya no es la caída, sino la resistencia, y ahora desaparece Colón y se va a Polanco, una colonia, concebida en clase México, media. como clase media alta. Una clase media que, ha dicho el presidente, suele ser ladina y suele ser también racista. Pero bueno, no nos metamos en eso. Déjame que te diga, si tengo un par de minutos, lo siguiente. Por favor. La verdad es que la calzada de Reforma es una de las más bellas de la Ciudad de México, número uno. Número dos, tenemos un problema porque te informo, como tú muy bien sabes, que la concibió Maximiliano de Habsburgo para que la emperatriz tuviera un paseo. Y así fue. Nadie le metió mano, era solo un paseo que iba desde el castillo de Chapultepec para que se pudiera ver el centro, lo que hoy conocemos como el centro histórico de la ciudad. Bien, una vez hecho esto, estos terrenos le pertenecían a un señor que se llamaba Francisco Somera. Maximiliano se los compró y entonces hizo este paseo. No había nada a su lado. Juárez después tampoco le metió mano. Fue hasta el gobierno de Lerdo cuando empezaron a ocurrir y a construirse alrededor de esta hermosísima calzada y avenida casas extraordinariamente ricas. Había chalets, han desaparecido casi todas. Y emblemáticamente se hicieron distintas glorietas. Está la glorieta de Cuauhtémoc, está, ¿qué vamos a decir? Está la del Ángel, luego una muy misteriosa, Leonardo, la de la Palmera, y desde luego Colón. Por cierto, en la glorieta de Colón había un café muy famoso que desapareció, y luego también estaban los baños Pane. ¿Por qué cuento esto? Porque las historias porque las ciudades tienen historias, porque esas historias tienen que ver con nuestra memoria. Modificar la memoria de modo absurdo es modificar la historia y modificar nuestra forma de vivir y ver la ciudad. Eso es lo que yo creo respecto al movimiento de Colón, aparte de la demagogia que consiste en poner a una mujer de los pueblos originarios. Sé que van a criticarme y van a decir que soy un conservador, pero bueno, que no eres, es lo que yo... que no eres. A mí lo que me parece raro es que hay demarcaciones completas de la ciudad que no tienen equipamiento cultural ni urbano. Yo digo, está muy bien si van a pensar en una estatua monumental y algo que tenga valor artístico, ir abriendo otras zonas de la ciudad y dar todo el crédito que merezca. Yo estoy totalmente de acuerdo en reivindicar el origen y darle a las mujeres que han sido oprimidas un reconocimiento, no tiene por ser en Reforma. Además, no, y quitando a Colón, nos habían prometido que este 21, Rafa, iba a ser el año de la reconciliación, y miren la que vamos, hasta pirámide de tabla roca nos pusieron. Bueno, oye, no puedo sino citar al extraordinario historiador Matos Moctezuma, que dice, oigan, ¿por qué ponen una pirámide de cartón piedra si a 150 metros tenemos ni más ni menos que el Templo Mayor y uno de los grandes museos? Pero bueno, no estamos hablando de eso, sino de Colón, que por cierto nos dijeron que la habían retirado para que no la vandalizaran y que la iban a limpiar. Hay en todo esto una parte de mentira, una parte de demagogia y una parte de cambiar o de modificar la historia. Te voy a decir brevemente, si tengo, no sé si tengo un minuto más. No, es que me da muchísima pena, pero nos va a sonar la campana y solo tengo tiempo de despedirte. Entonces yo te mando un abrazo y platicaremos en otra ocasión de algunas otras cosas. Y yo 120 abrazos, Rafa, cuídate mucho. Vamos a la pausa, es muy breve, ¿eh? Regresamos con esta y mucho más información que se genera la tarde-noche de este viernes en el centro del país, ya las 8:35, es breve, regresamos. Mi querido Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas
Buenas noches, querido Leonardo, qué gusto. Nadie conoce la ciudad como tú y además has escrito un bellísimo relato sobre la noche triste. Esta forma en que se está renombrando la Ciudad de México, ausencias como la de Colón, ahora esta idea de renombrar el lugar donde, bueno, allá en Tacuba, recordamos todos la noche triste, la forma en que se están renombrando calzadas y calles. ¿Qué opinión te merece toda esta política de renombrar algunas, digamos, lugares emblemáticos de la ciudad, Héctor? Pues son actos de demagogia, de manipulación de la historia con fines políticos, que han sido incluso criticados o rechazados pues por algunos de los mayores historiadores y arqueólogos de México, como Eduardo Matos Moctezuma, como Leonardo López Luján, como Alfredo López Austin, que han hablado del despropósito de cosas como inventar una fundación lunar de Tenochtitlan que cuadre con las fechas con las que los gobernantes quieren celebrar, cómo cambiarle el nombre al Puente de Alvarado, que es una de las de los primeros lugares renombrados después de la conquista, un año después de la caída de Tenochtitlan, un año después de la Noche Triste, cuenta Bernal Díaz del Castillo que pues varios conquistadores fueron a ver el lugar donde se decía que Alvarado había saltado a ver si era posible, y ahí desde ese momento ese sitio de la ciudad recién conquistada comenzó a ser conocido como el Salto de Alvarado o el Puente de Alvarado, es decir, es un nombre que ha acompañado un sitio de la urbe durante 500 años y que no alude a un homenaje al autor de la matanza del Templo Mayor, es más bien el recuerdo de su huida durante una derrota. Y lo mismo pasa con el árbol de la Noche Triste, con la plaza de la Noche Triste. La Noche Triste es precisamente algo que designa una derrota de Cortés y de sus hombres, pero también de sus aliados indígenas, porque en esta manipulación nos hacen creer que solamente los españoles fueron derrotados. Pues no, fueron también los pueblos originarios que ellos están queriendo honrar o que dicen querer honrar, fueron derrotados esa noche porque eran los aliados de Cortés, los aliados texcocanos, los aliados tlaxcaltecas, que los que se le habían ido sumando para iniciar la rebelión contra el Imperio Mexica. Entonces, alude precisamente a una de las más importantes derrotas. Hubo otras durante el sitio de Tenochtitlan, hubo otras derrotas de los españoles y otras victorias de los mexicas, pero esta, digamos, fue la más sonada. Por eso es la designación de Noche Triste, y es una designación pues que ya tiene 500 años. Se ha intentado muchas veces cambiar nombres de lugares y de calles en la ciudad, algunas veces con éxito y otras con un fracaso completo. Por ejemplo, en tiempos de los liberales le pusieron Leandro Valle a donde antes había estado el convento de Santo Domingo, y es un nombre que seguimos repitiendo hasta la fecha. Pero en el mismo tiempo le intentaron poner Zaragoza a la calle que hoy llamamos Corregidora, y nadie la conoció de ese modo. El ejemplo más dramático y más parecido a esto que están intentando los gobernantes de la ciudad sería en el Porfiriato, cuando para imitar a las ciudades estadounidenses se quiso quitarle el nombre a todas las calles de la ciudad para ponerles números y puntos cardinales. Entonces, lo que se había llamado, digamos, 5 de mayo, se llamaba Norte 5, y lo que se llamaba Bolívar, lo que se había llamado, no Bolívar, sino la calle de la cerca de Santo Domingo, le pusieron Sur 52, etcétera. Entonces, hicieron un relajo. La gente en ese tiempo no supo dónde vivía y nunca aceptó esa denominación, y finalmente la tiró a la basura. Y yo creo que es algo semejante a lo que va a pasar para los vecinos del rumbo de Popotla y de Tacuba, que pues tienen su documentación, sus escrituras, su INE con un nombre determinado. Lo mismo va a pasar en Puente de Alvarado. Dudo mucho que vayan a aceptar esta imposición, y yo creo que a lo largo del tiempo seguiremos llamando Puente de Alvarado y Plaza de la Noche Triste a estos lugares.
Claro, sí, difícil cambiar todo eso. Además, no era como una demanda sentida, ¿no? Que dijeran, a ver, hay grupos que se sienten agraviados, pues dice la noche triste y no la noche victoriosa, y como tú dices, no se hacía en clave celebratoria. Todos recordamos que nos enseñaban la idea de un Cortés, pues abatido y derrotado que llegaba ahí. Ha habido nombres, sin embargo, que sí han prosperado, ¿no? Por ejemplo, la vieja calzada de Tacubaya se llamó, que no tiene nada que ver con este gobierno, José Vasconcelos. Yo no sé si alguien le dice José Vasconcelos o todo el mundo le dice, Héctor, circuito interior, pero ha habido otras, ¿no? Creo que Nonoalco se llama Flores Magón, y bueno, pues van conviviendo con nomenclaturas, pero sería bonito que conserváramos la tradición, ¿no? Pues las calles de la ciudad son la memoria de la ciudad. Se han ido formando los nombres a lo largo de los siglos por sucesos, por hechos relevantes, por personajes, por lugares señalados que estuvieron en ese sitio y forman parte de un relato. Es la ciudad contándole a las nuevas generaciones su historia a través de las calles. Se ha usado mucho convertir la ciudad en un pizarrón para dar clases de civismo y de historia política. Entonces, pues a eso debemos que muchas calles del país se llamen Hidalgo, Morelos, Juárez, etcétera. Fue una intención que perduró. Quitaron los viejos nombres para poner estos. En la Revolución se hizo lo mismo y pues por eso tenemos Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, etcétera. Pero en este caso, en el caso de Puente de Alvarado y en el caso del Árbol de la Noche Triste, yo creo que esto está tocando algo más profundo, que es precisamente una denominación que ha acompañado a la vida, a la historia de una ciudad desde sus orígenes. Entonces, y además, bueno, pues en un gobierno que se precia de consultar a la gente, pues lo hacen también de una manera impositiva y además, como te lo comentaba al principio, echando mano de mentiras, ¿no? Inventando una fundación que no ocurrió, que jamás sucedió, y dándola como un hecho consumado. Creo que después de todo esto que estamos platicando, en realidad es brutalmente irrelevante. O sea, yo veía a los funcionarios ayer parados junto al Árbol de la Noche Triste, hablando, diciendo cosas que nadie escuchó, que nadie atendió, y que creo que no creo que vayan a perdurar. Una palabrería así, plumbea y hueca. Pues sí, ciertamente así están las cosas. Héctor, te agradezco mucho el tiempo y te mando un gran abrazo. Un gran abrazo, Leonardo. Es la charla que el doctor Curcio tuvo con Héctor de Mauleón, escritor y articulista del Universal. Y ya le decíamos también esta muy importante reunión que tuvo el gobierno de la República, el canciller Marcelo Ebrard, la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, la subsecretaria también del ramo, estuvo Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, con una propuesta de cancilleres y también representantes económicos, por supuesto del más alto nivel del gobierno norteamericano, encabezados con Kamala Harris. Aquí parte de esta charla que tuvo el doctor Leonardo Curcio con Tatiana Cloutier, que es la responsable de la Secretaría de Economía a nivel federal. Secretaria, muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor Curcio, ¿qué tal? Muy bien, contentísimo de recibirlo y por favor le ruego que le cuente al auditorio que nos ve y nos escucha en todo el país, ¿qué balance tiene de este mecanismo restaurar o del diálogo económico de alto nivel? Secretaria. Pues el balance es muy positivo, el balance resultó, la verdad, muy positivo, sacamos entregables, 4 acciones muy concretas en las cuales vamos a ir caminando y en las cuales habremos de tener que presentar ya la agenda con puntos y comas para el próximo 9 de noviembre y de aquí a entonces habrá 2 reuniones intermedias con los equipos de trabajo. Sí. ¿Qué receptividad encontró usted en sus contrapartes norteamericanas? Hay asuntos que no necesariamente pues no bien encaminados, como este tema de las reglas de origen. En fin, ¿qué receptividad encontró en ellas? Secretaria Cloutier. Muy importante separar y explicar qué es el diálogo económico de alto nivel. El diálogo económico de alto nivel es un espacio donde se tratan temas que no se tratan en ninguna otra mesa. Entonces, el tema de reglas de origen no fue un tema ahí porque ese tiene su espacio en el propio TEMEC. Entonces, ¿de qué hablamos aquí?
hablamos de la necesidad de trabajar para recuperar y fortalecer y relocalizar o dejar de que no vuelva a pasar, provocar que no vuelva a pasar lo que sucedió ahora con la pandemia, para que la cadena de suministros de los semiconductores, de algunos productos o artículos médicos puedan restablecer esta cadena de abastecimiento a lo largo de ambos países e incluyendo, si así lo deseamos, el propio Canadá, y poder hacer frente de la mano a otros continentes. Este fue uno de los temas fundamentales. Otro de los temas fue... Sí, no, perdón, le preguntaba lo del tema de las reglas de origen porque había oído que lo que queríamos era precisamente evitar ir a un panel de controversias con Estados Unidos, y supongo que esas cosas se destraban al nivel en el que hablaron hoy, secretaria Cloutier. Voy otra vez, me regreso. El diálogo económico de alto nivel no toca temas que van en el TEMEC. Y en el TEMEC nosotros, dentro de los propios mecanismos para resolver las diferencias, existe como primer paso, que es lo que nosotros hemos centrado, a lo que nosotros hemos llamado la consulta. Hemos hecho nosotros una solicitud de consulta que tenemos aproximadamente de aquí a finales de octubre para poder hacer la presentación y que se empiece el tema de la consulta. Si esto no se resuelve, pasamos a otra etapa que sería el inicio propiamente del panel, que no es un tema que se toque en el diálogo económico de alto nivel. Comprendido. Oiga, ¿no echamos de menos en estos instrumentos a nuestros socios canadienses? Podríamos decir que nunca está de más, no hay socio que falte o algo o que sobre. Sin embargo, es importante ponerlo en perspectiva y que podamos estar viendo y analizando que aquí es una relación bilateral, es un tema que el diálogo económico de alto nivel se da con Estados Unidos y que sería maravilloso que pudiésemos entrar a lo mejor en uno trilateral, que este ejercicio venía haciéndose desde el 2013 y se interrumpió y es parte de lo que se retoma. Entonces, yo digo que siempre entre más platiquemos y podamos avanzar es muy bueno. Sin embargo, creo que se vuelve fundamental ahorita trabajar en esto que acordamos, en donde sumo otro punto más, la capacitación y la reorientación en algunas capacitaciones para poder que los trabajadores y las trabajadoras o los posibles trabajadores futuros estén adecuados a las circunstancias de lo que demanda la tecnología hoy en día. Mire. Eran 4, me decía, ¿no? ¿Este sería el segundo? Ok, aquí sería otro. El otro es trabajar en temas de ciberseguridad y protección de datos, vamos a ponerlo de alguna manera, infraestructura fronteriza. Y entonces en esas fueron los temas con los que nos quedamos para avanzar. Es interesante eso. Y sobre el tema leo en algunos tweets de Kamala Harris de que se piensa en una, crecimiento verde e incluyente para México y Centroamérica. ¿Ese tema cómo lo abordaron, secretaria Cloutier? Perdón. Aquí se trató de qué íbamos a hacer para el centro, para fortalecer la parte de Centroamérica, para poder generar crecimiento y mitigar la migración. En ese sentido, el presidente López Obrador ha recalcado, ha pedido en diferentes momentos y ocasiones que podamos crecer programas de lo que han dado éxito en México, como es Sembrando Vida y como lo es Jóvenes Construyendo el Futuro, y en ese sentido está hablando la vicepresidenta de poder crecer este programa hacia el sur hacia el Centroamérica. Sí, es prometedor. Oiga, sobre todo este asunto, secretaria Cloutier, le pregunto del desarrollo de proveeduría regional, ¿no? En los últimos días hemos oído todo este problema de los semiconductores y todo lo demás, depender de proveedores que están fuera de la zona de Norteamérica. ¿Se avanzaron ideas? ¿Están incubando nuevos proyectos? ¿Qué fue lo que concretamos? Nosotros habíamos estado aquí en Washington, el equipo de la Secretaría de Economía, hace aproximadamente mes y medio, habíamos estado con Gina Raimondo,
y habíamos tratado ya estos temas y se había creado una mesa técnica. ¿Qué fue lo que llevamos ahorita a la mesa? La parte que México puede abonar para tener un balance en la cadena de proveeduría de los semiconductores. Acordamos que haríamos una lista de los componentes propiamente que están en esa cadena de proveeduría para sentarnos con la industria y con el gobierno de Estados Unidos para ver cómo le vamos a hacer, para ver voy a decir así, cómo dividimos el pastel para que unos hagan una cosa, otros hagan otra, y puede existir este balance en la relocalización y de la proveeduría propia para los semiconductores. Ya. Oiga, pues entonces fue una jornada que podemos calificar de productiva, secretaria Cloutier. Totalmente productiva, alentadora y con una ruta muy bien trazada, en la cual el 9 de noviembre habremos ya de llevar los entregables más finos para poder ir avanzando en esto, y que se estará revisando de forma trimestral, y el año que entra este diálogo económico de alto nivel habrá de llevarse a cabo en nuestro país en el mes de septiembre. Pues lo celebro. Secretaria Cloutier, le agradezco mucho el tiempo y el enlace. Al contrario, doctor, muy buenas noches. Sigan en Grupo Fórmula. El doctor Leonardo Curcio retoma estas riendas del espacio informativo a partir del próximo lunes. Cuídense mucho, que tengan un extraordinario fin de semana. 4 minutos y ya a las 9, tiempo del centro del país. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.